de lo que esté. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. Ya, ¿qué tal? Buenos días. A ver. Ya. Sí, con ustedes había que terminar la presentación del DNS y después vamos a trabajar en grupos, ¿no? Para el DHCP que todavía no presento, ¿sí? Entonces ahí a ver si es que tienen alguna cuestión en la medida que vayan trabajando para indicarles o ayudarles de alguna forma. ¿Cómo? Ahorita tengo. A ver, veamos. Un ratito más. Un ratito a ver cómo es. A ver, a ver. Bueno, ahora sí, creo.
Bueno, a ver, no sé qué están mirando. Voy a ver. Ya. Ah, bueno, ahora sí. A ver, pasamos esto acá. Ya. Bueno, ahora sí, por fin estoy listo. A ver, creo que ya habíamos analizado el contenido del archivo hosts, en el que, por ejemplo, en el caso de CentOS que yo tenía, aparecía esta información. 127.001 es una dirección especial. ¿Qué nombre, o más bien, sí, qué nombre, qué nombre se le conoce a esta dirección especial, Gabriel? ¿Con qué nombre se le conoce? Nada. Francisco. No recuerdo. Francisco. Loopback, Inge. Exacto, es la dirección de loopback. ¿Sí? Es una dirección especial. ¿Y qué es lo que me dice esta información que está en esta línea? ¿Qué es lo que significa, Juliana? Pablo Vaca. La dirección local del host. La dirección local del host, no. Porque eso querría decir que la computadora tiene una dirección IP 127.001, ¿no? Esa sería la dirección IP del host. Pero no. 127.001 puede tener mi computadora como puede tener su computadora, cualquier computadora. Porque justamente lo que representa es la misma computadora. ¿Sí? Es una computadora, es una dirección IP que tienen todas las computadoras con el fin de que utilicen los protocolos de TCP/IP, pero dentro de la misma computadora, sin salir a la red. Así que esta dirección IP se la utiliza para hacer pruebas, básicamente. ¿Pero qué quiere decir esa primera línea? Esa primera línea que quiere decir que se está asociando a la dirección IP 127.001 varios nombres. ¿Qué nombres? Localhost, localhost.localdomain, localhost 4, localhost 4.localdomain 4. Todos esos nombres están asociados a esa dirección IP 127.001. Lo que significaría, a ver, déjenme revisar primero si es que yo tengo el Apache aquí y está funcionando. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo veo si está funcionando el Apache? Ronaldo. Poniendo systemctl status Apache. Apache. No, era. No recuerdo el dato, pero era. Juan Nogales. HTTPD. Perfecto, HTTPD. ¿Por qué la D? ¿De qué viene la D? Juan mismo. No es del demonio. ¿Verdad? No es del demonio.
Exacto, sí. La D viene de demonio, ¿no? Y veo que está bien, ¿no? Está funcionando, está activo mi servidor HTTP. Ahora, ¿qué tal si yo uso el curl? ¿Sí? Curl. Vamos a poner dominio, ¿no? Dominio, a ver, dominio1.com, veamos. No, dice que no hay dominio. Voy a poner el curl y la dirección IP esta 127.0.0.1, ¿no? La de localhost.0.0.1. Y miren lo que me da. ¿Sí? Eso quiere decir que está funcionando. Claro, yo puedo desde mi mismo servidor probar si es que está funcionando mi servidor HTTP en este caso, ¿no? Y además con la dirección IP de localhost. Pero lo que quería mostrarles es que da lo mismo poner el curl 127.0.0.1 que, vamos a ver uno de estos nombres, ¿no? Por ejemplo, curl localhost. Pongamos un localhost 4.localdomain 4. ¿Sí? A ver, ¿está bien escrito? Creo que sí. Y mire, me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque todos estos nombres, localhost, localhost.localdomain, todo esto que está aquí, ¿sí? Se los traduce a una dirección IP. ¿Cuál? La dirección 127.0.0.1. ¿Sí? Así que esta relación entre los nombres y la dirección IP están en el archivo host. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿dónde estaba este archivo host? Jocelyn. El nombre que le iba a poner o el que representa el curl. No, el archivo host, ¿dónde está? Ah, es... ¿Cómo vean la diapositiva? Vean la diapositiva. En ETC, es en ETC. ¿No era en el ETC? Sí, pero ahí en la diapositiva está. Es la Ah, HTC, tengo nota. Y miren, ahí estoy viendo con cada el contenido de este archivo. ¿Sí? Y es esto que estoy presentando acá. Muy bien. Ya hemos visto que cuando yo escribo localhost, el mismo computador se encarga de hacer la traducción a la dirección IP. ¿Cuál IP? La 127.0.0.1. Bueno, esa es la primera línea. Pero ¿qué pasa con la segunda línea? ¿Qué significa esta segunda línea? Darling. No recuerdo, profe. Norma. No, profe, no sé. Lenin Pereira, a ver si activa su cámara, por favor. Sí, profe, ya le activo. Lo que pasa es que cuando le activo me sale conexión inestable. Bueno, entonces, a ver, dígame, ¿qué significa la segunda línea? No recuerdo, no recuerdo bien, la verdad. Profe, no era la dirección IP, pero en otro tipo de IPv4, creo que era algo así. No, la primera, bueno, pero tiene la idea. La primera es IP versión 4. 127.0.0.1 es una dirección IP versión 4 porque tiene 4 octetos y están escritos en decimal punteado. La segunda, esa que dice 2.2.1, en cambio es una forma de escribir una dirección IP versión 6 y es la dirección IP versión 6 de loopback. O sea, es la misma, es nuevamente una dirección IP de loopback, pero la primera, la 127.0.0.1, es una dirección de versión 4 y 2.2.1 es una dirección de versión 6. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Pero entonces lo importante aquí en esta parte es que ustedes se den cuenta que este archivo host
Es como un pequeño DNS que funciona dentro de su mismo computador. Y nosotros podemos escribir aquí cualquier traducción que queramos hacer, ¿no? Para no utilizar un DNS. A ver, ustedes debían hacer la modificación, por ejemplo, para comprobar que su servidor web está funcionando. Debían utilizar este archivo host, pero dentro del Windows, ¿no? Ya les he dicho que justamente dentro de la carpeta etc está el archivo host, pero hay una carpeta etc que está en Linux y también está en Windows, ¿sí? En la misma carpeta, solo que, claro, hay que buscarlo un poco más en Windows, ¿no? Pero hay un archivo así, de este tipo. Entonces, cuando ustedes querían demostrar que su servidor web estaba funcionando, entonces primero debían tener activo su servidor web. A ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? Quiero comprobar que mi servidor web está funcionando. Entonces, ya he visto que aquí la IP de este, a ver, es la... Oh, este no tiene IP ahorita. Ah, sí, es que esto es un relajo, ¿verdad? ¿Por qué desaparece la dirección IP de mi tarjeta de red, de la máquina virtual? Porque hasta hace un rato estaba funcionando, pero lo que pasa es que yo estaba con mi laptop en otro sitio y estaba conectado vía el cable. Y ahora, en cambio, estoy conectado inalámbricamente. Recuerden ustedes que hay un problema ahí, ¿no? Entonces, acá en la configuración, a ver, la configuración, sí, de la red, entonces voy a propiedades, no, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver, ¿dónde está la configuración? Profe, una preguntita. Sí. ¿Cómo le clonó el CentOS que está ahí? Antes de HCP. Ah, esta que dice acá. Sí, porque Esta se está nos... clonada, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a Red Hat y quiero clonar esta. Entonces aquí está la oveja Dolly. ¿Sí? Y es clonar. Pongo clonar. Entonces ahí me indica con qué nombre quiero que aparezca. Yo le puse, en este caso le puse CentOS 79, etcétera, etcétera, clonada. ¿Ya? Y después next. ¿Sí? No es complicado. ¿Ya? Y aparece una máquina igualita, ¿no? Bueno, entonces sigo con este que... Ah, ya, ahí sí apareció, no sé qué pasaba, que antes no aparecía. Voy a configuración. Ya, perfecto, y aquí la red. Pero ahorita no estoy con la red alambrada, estoy con la red inalámbrica, por lo tanto aquí debo cambiarle a la red inalámbrica aquí. Bueno, en avanzadas debe estar permitido todo y etcétera, 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 y ya está. Vamos a ver si ya me da una dirección IP. Nada, todavía no me da la dirección IP. Y eso es un lío aquí. No me da ninguna dirección IP todavía. A ver, veamos si funciona System CTL Restart Network. ¿Sí? Veamos. Se está demorando más de lo normal, pero por lo menos no me está dando un error. Veamos, ¿no? Si puedo resolverlo o no. Ay, se demora demasiado. Se demora demasiado. Voy a poner al control y F2, por ejemplo. Eso me abre un nuevo terminal, ¿no? Por si acaso. Ahí está. Entonces me logueo. Voy a ver qué pasa con PS-EF, ¿no? Para ver todos los procesos.
Y aquí tengo yo un DHCP client que está funcionando, ¿no? Es lo que estoy viendo aquí. Sí, y claro, como yo me conecté a una nueva red, mi computador está tratando de conectarse con el servidor de DHCP. ¿Sí? Pero eso me está generando algún problema. Sí, es justo lo que yo pensaba. Voy con al control F1, en cambio a volver al original. Miren, ya está. Dice, algo ha fallado, ¿no? Aquí, System CTL Status Network Service. El journal CTL-XC para ver detalles del cambio de este reinicio de la red que le hice, ¿no? Entonces voy a poner journal-XC. Journal CTL, ¿no? Ya. Y por ahí, sí, el problema es DHCP. ¿Ya? Ahí hay un problema con DHCP. Eso es lo que me está indicando acá en esta parte. Se resalta, ¿no? Se resalta el problema que hay. Device, NP, no sé cuánto. Bueno, voy a salirme de aquí y voy a usar la herramienta esa que les indiqué la vez anterior para hacer la configuración IP de una máquina. ¿Cuál era, Ángel? Me aparecía una interfaz por ahí para poder configurar la IP de un equipo. ¿Alguien? Tal Yo, vez era NMTUI. NMTwin. Así, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la tarjeta esta, la ENP0S3. Ay, no le puse editar. A ver, editar. Y sí, está en automático, ¿no? Todo está en automático. Ahí está. Debe estar en automático para hacerle cliente de HCP. ¿Sí? Así que sí, ahí está correcto. Atrás, activar la conexión. Está activa, ¿no? Porque si no le ponemos desactivar y luego activar otra vez. Ahorita está conectándose y está el mismo problema que estaba antes, ¿no? Bueno, no voy a demorarme más en esto, si no, no termino la exposición. Sí, así que voy a terminar mejor esto porque no se logra conectar. Y es que en la máquina virtual hay más problemas que de costumbre. Es lo que me estaba dando cuenta. Más bien habría que apagar la máquina virtual. En la máquina física, estas cosas sí se resuelven más fácilmente en cuanto a direccionamiento IP. ¿Ya? Pero la máquina virtual siempre tiene esos problemas, ¿no? Por ejemplo, claro, ahí dice, la activación ha fallado, se interrumpió la conexión de red base. Bueno, entonces voy atrás y voy a salir. ¿Sí? Listo, bueno, no tengo dirección IP todavía. ¿Sí? No tengo nada. Bueno, después le arreglo este asunto. Bien, aquí entonces está la explicación de la primera línea, que es lo que ya les dije, y luego para IP versión 6, que sería la segunda línea. Este host.com es otro archivo. Indica, entre otros valores, el orden en el que debe utilizarse las posibilidades disponibles para la resolución de nombres. Esto es, si primero debe mirarse el fichero host o no. Bueno, pues ahí en este archivo host.com se indica de alguna manera si el computador primero debe buscar en el archivo host del mismo computador o directamente se va a un servidor DNS para poder hacer la traducción de un nombre a una dirección IP. Bueno, cierto que me estoy olvidando de... es que no funcionaba, pues es que no les puedo mostrar ya. Sí, hace un rato quería yo demostrarles que tengo en mi host, por ejemplo, la posibilidad de conectarme a mi servidor web por un nombre y debía poner dominio 1 y dominio 2 en mi archivo host.com, sino que necesitaba la dirección IP del servidor y por eso es que trataba de obtener la dirección IP, pero no me daba, ¿no? Porque hay un problema que esto que les cuento, ¿no?
de que me cambié de una conexión alambrada a una conexión inalámbrica. Entonces ahí es un problema. Bueno, dentro del archivo host.com ustedes pueden encontrar estas cosas. Veamos cuál es el contenido, por ejemplo, del host.com en su servidor. Sino que, claro, yo ahorita veamos qué pasa. Tengo mi servidor y a ver, ¿dónde estoy ubicado? ¿En qué carpeta estoy ubicado? ¿Cómo veo en qué carpeta estoy? ¿Puedo verlo aquí con el prompt? Dominio ¿No es PWD? Ya con PWD, ¿no? Entonces veo que estoy dentro de la carpeta /var, /www, /dominio2.com, ¿sí? Claro que Ubuntu me permite ver más fácilmente en qué carpeta estoy, ¿no? En cambio acá podemos ver que pwd es un comando que me permite saber en qué carpeta estoy directamente, ¿no? Ahí se ve, CentOS se ve la potencialidad que tiene pwd, porque en cambio si usamos pwd en Ubuntu, ahí no vemos esa potencialidad porque el path, o sea, el sitio donde nos encontramos, pues eso es parte del prompt, ¿sí? Es parte del prompt. Bueno, entonces voy a cambiarme a esta carpeta. Esta carpeta tiene una característica especial. ¿Qué característica especial tiene Gabriel? etc. ¿Qué se guarda en etc? Gabriel. Ah, ya se fue Gabriel. A ver, Eran entonces, los Luis. archivos de configuración, profe. Exacto, gracias. Los archivos de configuración. Y de acuerdo a esto me dice que hay un archivo que se llama el host.com, ¿sí? Es que hice cd. Bueno, entonces solamente voy a cambiar así y después aquí voy a poner un cat hosts.com, ¿sí? Y aquí, en este archivo, hay esta información, solamente está escrito dentro de este archivo multi-on, nada más, ¿sí? Entonces, pues eso lo tengo, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Esto lo que indica es que en caso de que un nombre se corresponda con más de una dirección IP, en el fichero etc hosts se devuelvan todas las entradas en lugar de sola la primera. Entonces esto también habría que poner, por ejemplo, en el caso de que ustedes están probando su servidor IP web, pero tienen, por ejemplo, 2 anfitriones o más anfitriones virtuales. Entonces ahí ponen, por ejemplo, dominio1.com, dominio2.com, dominio3.com, etcétera, etcétera. Pero en su archivo host, lo que tienen que poner es este multi-on y después la dirección IP de su servidor y a continuación los nombres con los que quieren que se identifique este servidor, ¿sí? Es decir, ponen, por ejemplo, el dominio1.com en el URL, pero ese dominio1.com tiene que estar asociado con la dirección IP del servidor, ¿sí? Para que se conecte, ¿ya? Bueno, ¿me entienden o estoy hablando en chino? Voy a repetir la última parte, profe, de los hosts que tenemos que asignar la dirección IP. Ya, a ver, aquí por ejemplo, voy a poner el cat host, ¿no? Cat host. Ya, así. Miren, aquí el sistema pone, ustedes no han puesto esto en ningún momento. 127.001 y todos estos nombres. El sistema lo pone en forma automática. Pero bien, ustedes pueden añadir información a este archivo. ¿Qué información? Por ejemplo, la información de su servidor, la dirección IP de su servidor, aquí en vez de, bueno, no en vez, es otra línea, ¿no? Adicional. En esa otra línea adicional deben poner la dirección IP del servidor de web. Y después, por ejemplo, en vez de localhost debería estar, por ejemplo, dominio1.com. Después de un espacio podrían también poner www.dominio1.com. Después de un espacio deben poner también dominio2.com.
U otro espacio, www.dominio2.com. ¿Para qué? Para que cuando yo abra un navegador, entonces ponga en la ventanita de navegación, ponga dominio1.com y sabría el computador, cuando lea el archivo host, ¿sí?, que ese URL tiene que ser reemplazado por la dirección IP que ustedes le hayan puesto ahí, que es la dirección IP del servidor. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo pongo dentro del navegador el dominio1.com o pongo www.dominio1.com o dominio2.com o www.dominio2.com, si pongo cualquiera de esos, ¿sí?, puesto que ustedes debieron haber anotado esa información en el host, en el archivo host, ¿sí?, todos esos nombres van a ser traducidos a la dirección IP que ustedes tengan en la primera posición, ¿no? Es decir, la dirección IP de su servidor. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. En definitiva, lo que le está diciendo aquí, verán, no importa qué nombre, cuál de estos nombres, ¿cuántos nombres hay? 1, 2, 3, 4 nombres. No importa cuál de estos 4 nombres le pongan, el archivo host me va a permitir que se traduzca cualquiera de esos 4 nombres en la dirección IP correspondiente que esté por acá. Eso es lo que dice el archivo. ¿Sí? Para eso sirve. ¿Sí? Entonces, claro, antes deberían poner este multi-on con el fin de que todos estos nombres tengan la traducción a la dirección IP correspondiente. Porque si no, miren lo que dice aquí. Solo para esto se pone para que se devuelvan todas las entradas en lugar de solo la primera. Si no se pone esto, entonces solamente se devuelve la primera entrada. ¿Sí? Es decir, no reconocería de pronto localhost.localdomain. ¿Sí? Bueno, más o menos así va. Lo importante es que ustedes estén seguros de que en su archivo host se deben poner relaciones entre la dirección IP de su servidor y los nombres con los que quiero que se traduzca esa dirección IP, o más bien al revés. Los nombres, todos los nombres que yo quiero que se traduzcan con la dirección IP correspondiente. Hay un archivo result.com, en cambio en esta se guardan los DNS, ¿sí? Y hay un comando por ahí que dice... bueno, aquí habla del dominio, no repito, no es esto. ¿Dónde está? El name server, no es el parámetro name server, ¿no? Es el que hay que poner ahí. Por ejemplo, ¿no? En este archivo result.com tienen name server 888, name server 111, name server 190, etcétera, etcétera. Sí, todo esto que está aquí indica que le indica a su computador que podría usar varios DNS. ¿Sí? Y el orden es importante, porque dice, a ver, el computador, voy a usar el DNS que está configurado en result.com y busca el primer DNS. En este caso es el 888, es el que aparece primero. ¿Ya? Y si es que funciona, chévere. Si no, sigue buscando el siguiente, que en este caso sería el 111. ¿Sí? Y si no, busca este otro de acá. ¿Sí? Así que el orden en el que pongan sí es importante, ¿no? Así que dice aquí, este es el primero que deben buscar. Este es el segundo y luego el tercero. ¿Ya? Por eso es que es conveniente de que para que no se pierda tiempo, pongan aquí en este archivo, result.com, el DNS que sea más seguro, más rápido, más confiable. ¿Ya? Generalmente aquí ustedes no ponen nada, es el sistema, el network admin o network service, el que se encarga de saber cuál es el DNS correspondiente. ¿Sí? Pero ustedes en este resort.com podrían añadir más información del DNS. ¿Sí? Network Manager, ¿no? Network Manager es el que maneja estas cosas. Porque, a ver, por ejemplo, voy al archivo resort.com en mi CentOS. Sí, a ver. catresolve.com.
Y miren, justamente ahí dice generado por Network Manager, ¿no? ¿Sí? Es decir, ustedes no encuentran información como la que está aquí, ¿ya? Network Manager se encarga de esa cuestión. Pero sí podrían ustedes manualmente incrementar esta información, ¿sí? En el caso de que el Network Manager esté manejando un DNS que no esté funcionando, ¿sí? Entonces ahí les da, ustedes mediante este archivo le dan la posibilidad a su equipo de poder comunicarse con estos DNS que están por acá. Para eso sirve entonces este resolve.com, ¿no? Es para configurar el DNS, ¿sí? Bueno, y ahora sí hablemos del servidor DNS. Aquí hay dos paquetes que son importantes, el BIN-Utils y el WHOIS. El BIN-Utils incluye las herramientas Dish y Host. Bueno, estas herramientas Dish y Host son dos programitas que me permiten saber si está funcionando adecuadamente el servidor DNS. Recuerden ustedes que su siguiente trabajo también es instalar DNS, ¿no? Para la siguiente semana deben ya presentarme lo del DHCP, pero también lo del DNS. ¿Sí? Entonces, dentro del DNS, cuando ustedes quieren hacer comprobaciones, son útiles estas dos herramientas, Dish y Host. Por lo que hay que instalar el paquete BIN-Utils. Hay otro archivito también por ahí, bueno, otra aplicación que es una herramienta de consulta para información pública de dominios y direcciones IP. Así que para hacer uso de todos estos paquetes y programas, pues pueden ustedes utilizar el comando yum -y install bind utils whois. ¿Sí? Esto sirve entonces para instalar estos dos paquetes, ¿ya? Que tienen internamente algunas herramientas. Entre ellas, el Dish y el Host. ¿Sí? Esto para BIN-Utils, ¿no? Y acá se tienen otras herramientas también. Pero bueno, así se instalan entonces estas cosas, pero después falta instalar el servidor DNS, ¿no? Una cosa adicional de la parte conceptual de lo que es el DNS es que hay una clasificación de los servidores DNS, ¿sí? Verán que al principio del DNS se les dio una idea de cómo surgió, ¿no? El DNS, de cómo al principio se tenía, cómo funcionaba DNS al principio. Y es que al principio, como habían pocos servidores en el mundo, entonces todo esto se podía administrar con un solo archivo, ¿no? Un archivo que tenía todas las relaciones de los servidores que estaban funcionando en ese entonces con las direcciones IP correspondientes, ¿sí? Así que se tenía un archivo, era el host.txt, ¿sí? De ARPANET. Pero después, como ya al Internet se fueron añadiendo muchísimos más servidores cada día, entonces era imposible manejar y administrar correctamente este archivo, que es un archivo que debían tener todos los servidores, ¿no? Para que se puedan comunicar, ¿sí? Entonces, surgió la necesidad de hacer una clasificación y es por eso que habían unos servidores que se dedicaban, por ejemplo, a los .com, otros a los .es, otros a los .es, otros a los .org, otros a los .net, ¿sí? O sea, los .net, .com, etcétera, etcétera. Y por eso también hubo la necesidad de tener servidores en dos tipos, un servidor maestro y un servidor esclavo. Es una clasificación. En el servidor maestro se denomina también servidor primario. Obtiene los datos del dominio a partir de un archivo que está alojado en el mismo servidor. En cambio, el servidor esclavo lo que hace es, o secundario, ¿no? Lo que hace es obtener los datos del dominio a través del servidor maestro, ¿sí? Y para eso se hace un proceso denominado transferencia de zona, ¿sí? Se hace una transferencia de zona desde el maestro al esclavo. O sea, esta cuestión del DNS en realidad es medio complejo, ¿no? Es medio complejo, ¿sí?
Pero todo es por la cuestión de la cantidad de hosts que tienen ustedes en la red, ¿no? Y quieren comunicarse uno con otro. Así que por eso, pues la información tiene que ser administrada de determinada manera, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay servidores que son maestros y servidores que son esclavos. Pero el esclavo le pide información al maestro a través de un proceso que se denomina transferencia de zona. El servidor DNS se basa en la ejecución de este demonio, named, y la D, recuerden que es de demonio, ¿sí? Este es el que funciona dentro de la carpeta SBIN y dentro de USR. DNS utiliza el puerto 53 con el protocolo UDP. A ver, pregunta, Kevin, Padilla, ¿cuál es el puerto con el que trabaja HTTP? El 56. No. No. El 83. Caliente, caliente. Con el 80. 80. El 80. El puerto 80. Es el puerto 80 por defecto. ¿Sí? Todas las aplicaciones, o sea, todos los protocolos que están trabajando en la capa de aplicación, que es la capa 7 del modelo OSI, van bajando, ¿no?, en las capas hasta llegar a la capa 1 y emitir sus datos a través de señales eléctricas, electromagnéticas, lo que sea, señales ópticas, lo que sea, ¿no? Pero siempre parten de la capa 7 donde se generan los datos. Y ahí en la capa 7 trabajan protocolos. Uno de esos protocolos es el HTTP. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos un navegador, ahí se está trabajando con el protocolo HTTP en la capa 7. Pero este protocolo tiene que ir bajando en las capas. Y cuando llega a la capa 4, que es la capa de transporte, donde trabajan dos protocolos principales, no hay otros, pero son dos los protocolos principales de esta capa. ¿Cuáles son? Edwin Reina. El DSP y el UDP. Exacto, TCP y UDP, ¿sí? Entonces, cualquier protocolo que está en la capa 7, que se traduce en datos, llega a la capa 4 y debe saber cuál protocolo entre el UDP y el TCP, con cuál de esos protocolos trabaja, ¿no? ¿Sí? Las aplicaciones que necesitan rapidez, o sea, por ejemplo, telefonía IP, videoconferencia, todo eso, necesitan que los protocolos de transporte sean rápidos. Y por eso esas aplicaciones utilizan el protocolo UDP. ¿Sí? Es más rápido, pero es menos confiable. Podría haber pérdida de paquetes, ¿no? Pero en cambio, hay otras aplicaciones, qué sé yo, para transferencia de archivos. Nosotros no podemos darnos el lujo, cuando transferimos un archivo, de perder una partecita del archivo. No, si se pierde una partecita, ya se pierde todo. Entonces, ese tipo de aplicaciones que necesitan más seguridad, cuando llegan a la capa de transporte, utilizan el protocolo TCP. ¿Sí? TCP es más seguro, pero es más lento. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos telefonía IP, por ejemplo, eso se necesita que se transmita de forma rápida. Entonces, ahí necesariamente utilizamos UDP, porque es más rápido. ¿Sí? TCP, en cambio, es un protocolo que dice, a ver, te voy a enviar un paquete, le dice a alguien, al destino, ¿sí?, al computador de destino. Bueno, ya te envié el paquete, ¿recibiste? El otro le contesta, sí, sí recibí. Ah, ya, muy bien, entonces te envío el otro paquete. Y así, hay una comunicación de este tipo. ¿Ya? Pero ahí se pierde tiempo, pues. Si es que yo usara TCP para, por ejemplo, una aplicación como telefonía IP, entonces ahí la voz resultaría entrecortada. Incluso inentendible, porque hay demasiado espacio de tiempo entre una trama y otra. ¿Sí? Por eso es que debo usar UDP cuando hayan aplicaciones de tiempo real. ¿Sí? Bien, pero DNS
DNS, bueno, utiliza UDP, ¿no? Aquí dice UDP, pero también con un puerto, ¿no? El puerto 53. Como les decía, todas las aplicaciones bajan a la capa de transporte, pero cada aplicación está relacionada a un número de puerto. HTTP está relacionado con el puerto 80 por defecto. Cuando yo digo por defecto, significa que como administrador, ustedes podrían cambiar el número de puerto de HTTP. Sí, sí se puede, pero por defecto es el 80. Así que, por defecto, el puerto con el que trabaja DNS es el 53. ¿Sí? Bien. Se puede utilizar en caso de ser necesario el puerto 53 TCP. Miren que DNS podría usar TCP también para transferencias del fichero de zona, cuando el tamaño de los datos de la respuesta excede los 512 bytes. Claro, porque cuando son archivos pequeñitos hay menos probabilidad de que haya pérdida de información. Pero cuando ya los archivos exceden 512 bytes, entonces dicen, mejor con este tamaño de archivo es más probable que se pierdan por ahí información. Y para este tipo de archivos que son ya un poco más grandes, más bien ahí utilicemos el protocolo TCP, que es más seguro. ¿Sí? Bien, ahora sí hablemos de Vint, que es realmente el servidor DNS que más utilizado, porque así como Apache, por ejemplo, es el servidor web más utilizado, aunque ya estaba viendo que en los últimos tiempos están usando otro, no me acuerdo ahorita mismo cuál es, pero durante muchos años, Apache ha sido el servidor web más utilizado. Asimismo, en Vint, en el DNS, tenemos varios servidores DNS. Y uno de ellos, el más utilizado en el mundo, es el Vint. ¿Sí? ¿Qué viene de Berkeley Internet Name Domain? Es una implementación del protocolo DNS. A ver, esta es una implementación libre de los principales componentes del sistema de nombres de dominio, los cuales incluye un servidor del sistema de nombres de dominio, una biblioteca resolutoria, herramientas para verificar la operación adecuada del servidor DNS. O sea, aquí este Vint está incluyendo todo esto de acá. ¿Sí? Por eso es que es el más utilizado, ¿no? El servidor DNS Vint es utilizado en el 99% de los servidores DNS del mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son los paquetes de Vint? Hay un paquete llamado Vint, que es el que incluye el servidor DNS, este es el que ustedes tienen que instalar. Hay Vint libs, que son las bibliotecas compartidas, el chroot, que contiene el árbol de archivos que puede ser utilizado como jaula de chroot para Named, añadiendo la seguridad adicional al servicio, porque cuando se habla de jaula es como que creamos más directorios simplemente para que sea más difícil la búsqueda de un atacante, ¿no? Para atacar al servidor DNS. Por lo que este es una herramienta que proporciona también Vint. Y también hay Vint Utils, que es una colección de herramientas para consultar servidores DNS. Es decir, todo lo que mencioné antes de... A ver, estos de acá que les dije son aquí, ¿no? En Vint Utils, sí, que es el DIG, el COTS, Quiz, o sea, todo eso ya está dentro de este paquete Vint, sí, que tenemos por aquí. ¿Ya? ¿Cómo instalar el servidor DNS? Ya saben que la instalación de un servidor en Linux es sumamente sencillo. Simplemente se hace esto, ¿no? Yum, -y, yum, porque estamos nuevamente trabajando en CentOS. Si estuviésemos trabajando en Ubuntu, no sería yum, sino apt. -y install Vint chroot y Vint utils, ¿no? Pero fíjense que estas son tres nomás de las que son ejemplos nada más, ¿no? Porque ustedes tienen aquí Vint utils, Vint chroot, Vint utils, aquí era Vint libs, ¿sí? Y aquí no está el Vint libs, ¿no? Así que si ustedes quieren, pues le añaden también eso. Aquí solamente es un ejemplo para instalar estos tres paquetes que les mencionaba aquí, ¿no? Aquí, ¿sí?
Y cada uno de estos paquetes, pues, tienen ustedes aquí la descripción para cada uno de ellos. ¿Ya? Una vez hecha la instalación, se podrá observar que se ha incluido o se ha creado un demonio llamado named que está en ese bin USR. ¿Ya? Este demonio posee una multitud de parámetros configurables. Claro, es que instalar el servidor DNS es facilito, pero configurar, así como cualquier otro servidor en Linux, la configuración es complicada, ¿sí? O sea, hay que saber muchas cosas, ¿no? Hay que saber por lo menos qué parámetros hay y luego ir configurándole, dándoles valores, ¿no? Los valores adecuados, los que ustedes necesitan para su sistema. A ver, el demonio named posee una multitud de parámetros configurables por línea de comandos, tales como el nombre del fichero de configuración, el puerto UDP, miren, el puerto UDP, es decir, ahí nosotros podemos cambiar el número de puerto que va a utilizar para efectuar su cometido, etc. Bien, el demonio named posee una multitud de parámetros configurables, oye, leí. Tipos de registros. Hay varios tipos de registros en DNS y ustedes eso sí van a tener que ver, ¿no? No van a trabajar con todos, pero por lo menos sí van a hacerlo con estos que les muestro. Bueno, ya les voy a indicar cuál, ¿no? Estos son el SOA, comienzo de authority, de la autoridad, especifica información de la autoridad de un dominio, DNS, incluye el nombre del servidor primario del dominio, el correo del administrador del dominio, el número de serie del dominio y parámetros temporales relacionados con los tiempos de refresco del dominio. Todos estos valores que les digo aquí son dados por el NIG, ¿sí? Que es esa institución que maneja esta cuestión de los dominios y las direcciones IP. Así que básicamente no lo van a utilizar, ¿no? El NS, que es el Name Server, permite delegar las respuestas de información de un dominio en el ordenador especificado en esta entrada. Bueno, ahí no voy a leerles todo esto, ¿no? O sea, no tiene sentido. Así que lo siguiente, estos de aquí sí pueden ustedes utilizar, ¿no? El A principalmente porque van a trabajar con direcciones IP versión 4, ¿no? Este es un tipo de registro que hace corresponder un nombre de un ordenador con una dirección IP versión 4. Y por esta razón justamente es que van a utilizar este registro ustedes. Porque ¿cuál es la idea de este proyecto? Sí, de este nuevo laboratorio. Es que ya no pongan ustedes, por ejemplo, en su archivo host, la relación entre la IP del servidor y el dominio. Que esto lo haga el servidor DNS. Esa es la idea. ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que ustedes probaron para el servidor web, abrieron una ventana de un navegador en su host y ahí pusieron dominio1.com y se conectó. ¿Pero por qué? Porque manipularon el archivo host. En esta ocasión no deben hacer eso. Lo que tienen que hacer es crear un servidor DNS para que su navegador o el computador donde se abre el navegador se conecte al DNS y sea el DNS el que le dé la traducción de ese URL. Y ahí sí poderse comunicar con el servidor web. Eso es lo que tienen que hacer. Ya no tienen, repito, esto es importante, que usar el archivo host. En lugar de eso, deben usar el servidor DNS. Y justamente dentro del servidor DNS, este registro A es donde relacionan a la dirección IP del servidor web con el nombre que quieren relacionarle a esa dirección IP. Dominio1.com, dominio2.com, www.dominio1.com, www.dominio2.com. Todos esos relacionados a la dirección IP, pero dentro de este registro. En cambio, el cuádruple A es para direcciones IP versión 6, así que ese no va a usar. El alias es el alias del computador que esté registrado. Esto también deberían ustedes utilizar. El MX no, porque se trata más bien de
una relación entre un computador y un servidor de correo, ¿no? Un servidor de correo. Para eso se utiliza básicamente este registro MX. Hay dos archivos, entonces, el named y el named.com. O un fichero similar si la ejecución del servidor es encerrada en un directorio, ¿no? Encerrada significa que ustedes pueden crear otro directorio con fin de que la búsqueda de ese directorio sea un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de seguridad. Ustedes no van a emplear un encerramiento de este servidor DNS, ¿no? Lo van a hacer lo más simple posible. ¿Ya? Y luego para comenzar el DNS, para arrancar, ¿no? Porque una vez que instalan no es que ya está funcionando. Ustedes tienen que arrancar el servidor DNS y para hacerlo utilizan nuevamente systemctl start y namens.service, ¿sí? Y si es que quieren, en cambio, en el caso de que encierren el DNS, entonces deben poner systemctl start named-chroot service, ¿no? Pero eso no van a utilizar ustedes porque no quiero que encierren o se compliquen un poco más las cosas, no. No quiero que encierren nada, ¿sí? Bueno, y ahí sí, otras cosas más, pues las tienen por aquí, pero no la van a utilizar. Sí, esto no van a utilizar ustedes. Ya es simplemente para información, en el caso de que necesiten, ¿no? Alguna idea les debe dar. De pronto que los mensajes del registro de los logs se almacenan nuevamente en el /var/log/message, ¿sí? Cuando ustedes tienen algún problema con el DNS, entonces esos problemas se pueden visualizar en este archivo message que tienen dentro del /var/log, ¿sí? Aquí tienen una zona, por ejemplo. Ahí tienen el nombre de la zona y ahí tienen la entrada, ¿no? Bueno, no sé, déjenme ver otra. Sí, bueno, como en todo, ¿no? Ustedes han visto que esta es la sintaxis que utilizan los archivos de configuración, ¿no? Esta sintaxis utilizan los archivos de configuración. Lo mismo se mantiene aquí. Ahora, es muy importante que ustedes tomen atención en los espacios que hay. Los espacios son importantes aquí. Si se pone un espacio de más, entonces eso puede generar un error, ¿sí? Eso es importante, entonces. Y bueno, ahora sí, voy a formar los grupos. A ver cómo tengo con ustedes. ¿Cómo tengo? A ver, esto no es. Ahora voy a ver los grupos. GR2. Ya. Entonces son 8 grupos, ¿no? Los que están trabajando. Voy a formar 8 grupos. Ustedes ya saben a qué grupo tienen que ir. Entonces, es lo que voy a hacer en este momento, ¿no? Formar 8 grupos. 8 grupos. Ya. Dejo de compartir por acá. Solo son grupos pequeños. Ya. Entonces, son 8 grupos que ustedes pueden seleccionar. Ya. ¿Qué pasó? Qué raro esto. ¿Qué pasó? Se colgó.
Por si acaso, a ver, Pablo, Vaca, indíqueme si están visualizando alguna cuestión como para que entren a las salas respectivas. No, No, nada ahí. se colgó la aplicación, entonces. Sí, bueno, voy a tener que salir un ratito. Qué raro. No me deja ni cerrar hasta ver, controlar, suprimir. Bueno, de pronto me desconecté un ratito. Ah, no, ahorita ya se activó esto. Qué raro, ahorita ya está activo. Pero bueno, ahí están 8 salas, así que abro las salas para que ustedes vayan ya a sus respectivas salas, ¿ya? Y empiecen a trabajar con DHCP, que es el proyecto que tienen que terminar. Primero, ¿no? Así que veamos qué tal les va con DHCP. Ya me doy una vueltita por cada grupo para saber cómo les va. Si alguien no sabe qué grupo le toca, me avisa para decirle.
¿Y por qué tan callados aquí? ¿Cómo se están organizando, Ángel? Estamos realizando, pero bueno, en mi parte yo tengo un problema en el que apenas instalo el DHCP y quiero correrle, me sale un problema igual en el journal. Entonces, estaba primero yo intentando solucionar esa parte. Si me comparte la pantalla, quizás la pueda ayudar, no sé. Tiro, porque estaba moviendo yo también esa de NM Tweet y ahora igual no me sale una dirección IP. Entonces quería ver eso otra vez. Mm, No, HCP ya. Y de aquí me voy al directorio. Aquí no me lo. Sí. Ah, no, no, no. Ay, qué buenos días, Inge. Para que le presente mi compañero. Mm, ¿Cómo les va? creía que ya le sacamos, Inge. ¿En Le serio? podría preguntar. Claro, si es que tiene, genial. Nos habíamos reunido el anterior fin de semana para intentar resolver, pero tuvimos algunos inconvenientes mediante las máquinas. Ujú. Y
Y configurando tengo esto. Ya primero para corroborar que está funcionando el DHCP. Sería con el estatus y se ve que está activado. Entonces, mediante el CAD podemos ver qué máquina está conectada. Y Eh, ahí con un sí cliente está está. compartiendo la pantalla. Sí, Sí, sí está completo. Ay, 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 es que le he tenido por acá atrás. Ya, a ver. entonces, mediante con el comando de systemctl de status podemos ver que está activado el DHCP. Y Sí, para, ujú, sí, y para poder verificar que la máquina, o sea, la otra está máquina virtual arrendando. está Ya. conectada, se puede ver que hay, al último está como el cliente, Darling T/VirtualBox. Y viendo la IP de este servidor, y se puede ver que la IP corresponde al 192.168.100.60, que es el rango que se asignó a la máquina de CentOS. Y además, fíjese el hardware Ethernet que dice ahí en el servidor. Es el 08, dice, 00. Mm, Sí, ¿no Sí, es cierto? 0800, sí. Ya, 27C9, 2.18, 5F. 2.5F. ¿Y sí sabe qué es eso? Este era, ¿cómo se llama? No, profe, la verdad, no recuerdo. Es la dirección MAC, que justamente, exacto, es esa. Ah, ¿Sí? Es la dirección MAC de la tarjeta de red. ¿Ya? Entonces, sí, o sea, el DHCP le está dando esta dirección IP a su Ubuntu. Una cosita más, permítame el control para ver si no me demoro. A ver, ujú. Ya, ya. Entonces voy por acá, solamente para ver que usted tiene cliente de HCP, es decir, no tiene una dirección IP. Entonces podemos ir por acá a ver si es que es cliente de HCP y claro, está automático, ¿se da cuenta? Eso significa que está como sí. cliente de HCP, ¿sí? Por lo Ah, tanto, ya. está trabajando correctamente. O sea, eso quería estar seguro para que, siendo cliente de HCP, se está conectando a su servidor de HCP. Ah, y una cosa más, veamos en su, aquí, necesito ver que los dos estén Estaba con... cerrado No, PowerPoint. Eso es ese no es. Es el último, el último, ese. claro, este dice que está corriendo, sí, sí. Es este, red interna, perfecto, y este de acá, ¿no es cierto? Sí, también El está con... Ubuntu, que está con red interna. Ya veamos. Perfecto. Ya, listo. Entonces, ahí sí está revisado completamente. Ustedes son los primeros entonces que tienen este trabajo. El grupo 7, ¿no? Ya, Sí, pues, pero... muy bien. Listo, entonces ustedes ya pueden salir. Oh, bueno, Ya. Profe, me gustaría, no sé si me puede ayudar, porque yo sí tuve errores al momento de activar DHCP. No ya, sé si le puedo compartir la pantalla. claro. Ya listo, entonces, DHCPD, ¿no? Sí, 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 sí. Ese error también se me presentó a mí. Pero no sabía. Em, claro, el status file aquí, resuelto. Mm. A ver, puede ponerle este System Status, perdón, System CTL Status
HTTPD y luego la opción L-L. No es HTTP, perdón, es el DHCP, lo que estamos haciendo ahorita. Con la opción "-L" es. DHCP, main process existed, COVID, no sé cuánto, falla. Le pongo el Hornial barra X. Aquí está. Ahí está, profe. Me sale ese error. Pero ahí dice que no hay una subred declarada para ENP0S3. Ya, entonces, después de eso, entonces si la red no está declarada, amigo, aquí. A BIM, aquí. Mm, Claro, solo le probé con un cliente hasta si llegaba, le probaba con dos después. Darling, ¿cómo tiene usted este archivo de configuración? Porque estoy viendo que no hay unos espacios, eso es lo que quiero comprobar en su archivo de configuración de hcpd.com. De.com. O sea, para eso seguí algunos pasos de unos videos y me hacían copiar el Claro, archivo. hacían esto, propio, ya le indico Me hacían copiar el archivo y ya ese, me... ese comando, profe, el que está mostrado en la pantalla. Ese mismo que muestra. ETC o era USR. USR, ¿verdad? Déjame ver, porque no me recuerdo mucho. Creo que eso no hemos cambiado. Era USR. USR, ya. USR Shardog, ya. USR Shardog, ya. Supuestamente este directorio de HCP asterisco debería existir en mi máquina virtual para poder copiar este y recién aquí poder en este archivo poder pegar esto. Entonces cogía, pegaba, pero me decía que no existía el directorio. Digamos, empieza así, USR share me agarra, el doc me agarra aún, y DHCP asterisco, DHCP asterisco ya no aparece. Solo aparece DH cliente, DHCP 4.2.5, DH común 2, No, pues 4.2.5. es que ningún directorio va a tener como parte del nombre el asterisco. Ya, En todos los No de es que eso es todos. un nombre ilegal, puesto que el asterisco es un wildcard, es decir, es algo que está representando más caracteres, 0 o más caracteres. No puede ser parte del nombre el Ah, asterisco. sí, 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 verdad. Entonces, ese asterisco más bien lo que estoy viendo es que debería, es como que está diciendo cópiese todo lo que empiece con DHCP, asterisco, Ah, con ya, DHCP, ¿no? Ujú. ya. Sí, Sí. claro, Pero algo mal está en esa en esa instrucción. línea, Claro, en esa línea está algo mal. claro, porque, a ver, no, porque estamos siguiendo este video, Darwin también siguió este video y dice que sí le apareció el HCP asterisco, ¿verdad? Claro, Claro, ya era sé. solo para pegar nomás esto, pero No, no creo. Eso sí no le creo. A ver, entonces si es así,
debería estar ese nombre. Pues a ver, muéstrame, Darling. Ya le comparto la pantalla de una vez. Claro, debería estar ese DHCP asterisco. Es que no es posible eso. No, sería para copiar el cómo es. Claro, yo también digo que es para copiar. Y aquí está. Aquí está. A ver, usted hizo eso y no le dio ningún error, dice, ¿no? No, profe, tenía, o sea, tomé capturas por si acaso y tenía hasta... No me presentó ningún error. Ahí es cuando yo pude, o sea, se me copió el archivo y yo pude ingresar para editarlo. Sí, pero lo importante es justo por eso le preguntaba cuál es su archivo de configuración, porque Andrei también tenía un archivo de configuración, pero es lo que quería yo comparar, porque en el archivo de configuración de Andrei no tenía espacios, por ejemplo, antes de range, Ah, y eso es importante, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería revisar, ¿sí? Entonces, claro, revísele eso, Andrei, y Ya, luego profe, ya lo reviso. tiene que reiniciar y veamos qué pasa, ¿no? ay, sí, ya, profe, ya le hacemos eso. Ya. Listo. Ya, Bueno, muchas, me llaman cuando esté, no voy a otro grupo yo. ya, muchas gracias. Ya. Entendido los comentarios individuales a los clientes para el cambio de significa cada día no entiendo de la cosa que viene, cada cosa de un pueblo que estamos entregando los espíritus. Entonces, ¿cómo podemos hacer los que por entregar el avance de otros? Es un tema de organización integral. No sé si el banco todos los clientes deberían muy bien a la firma electrónica para que tienen problemas. Y de ahí ya que vengan los envíos a la docente con su nombre de cuenta, principal de información, todos tendrán que ir. Ahí sí no se olviden, que no todos tienen, así se puede ver. Hasta el 11 de agosto. Ajá, sí, lo entregado. Pero dice informar el resultado. Ah, sí, firma mi todo. Como te envío y se están tapando. Hijo, es que eso tendría que ser el equipo. Pero tenemos que decir hasta cuándo podemos dejar. Porque si es una opaca, se les envía así. Revisan, y han revisado el control.
Bueno, de todos sería así. Igual tiene que venir a dejar. No es un poquito cuando uno tiene que inscribir. ¿Cómo se les manda? ¿Cómo se les manda? No sé qué tipo de contrato. Si es que están de acuerdo para imprimir y que vengan a firmar. Y ya les preparé el discurso también. Hay unos que le trabajan. Ay, 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 Y ay, ay. Ah, perfecto. Eso ah, o sea, que la van a ah, ya, ya, ahorita le. ¿Y cuándo empezaba este curso, sabe, de Hernán? Bueno, igual se envía y si es que hay chance, hay chance. No, ya tenemos que enviar eso hace más de un mes y le dije, aunque yo se olvidaba. Chúticas, pero Ya está bastante pasadita. Entonces, bueno, yo le sugerí y le pasé el número de Molina Córdoba. sí. Entonces, él habló con María y le echó un bien. Ya, entonces, para que no le confunde el valor del punto ahí. Ya. Entonces, le con copia a Marina, porque con él, ella todo. Ya. Ujú.
Profe, buenas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les Bueno, va? nosotros creo que ya tenemos ese servidor. Ahorita lo estábamos probando y estábamos haciendo el informe de una vez. Ujú. A Solo ver, que entonces, la máquina se me quedó ahí. Ahí, es que está actualizando. ya. Bueno, eso se tardará un poco. Bueno, me avisa cuando ya esté ya. No, ya está, profe. Es que no puedo iniciar dos porque tengo la RAM un poquito baja, entonces tengo que iniciar una por una. ¿Cómo una por una? Porque necesita un servidor y un cliente nomás. Es que ¿Cuántas? sí, como decía, dos clientes. El cliente uno que tenga la 192.168.1.1. Bueno, no, solo con uno nomás ya podría ser suficiente. Ok, profe. Bueno, ya le hice por las dos también. Que se me inicie. También de paso. Acá este de aquí. Ya, profe, está como nos pedían la hoja guía, que una tenga la 1.1 y el DNS 888. A ver, hágale clic en IP versión 4. Ya, muy bien. Otra vez detalles, entonces. Ya. Vaya a la consola y al terminal y muéstrame ahí la configuración IP. De la 1.1. Muéstrame el default gateway. Uy, me agarró, profe. ¿Se acuerdan cómo era el default gateway? Aquí está. Show IP root. Ya. El 1.0. Pero ahí está la 1.1. Perfecto. Sí, ese es. Ahora sí veamos el de HCP, el servidor de HCP. Y veamos qué direcciones tiene arrendadas. Con este, ¿no? ¿O con este? No, pues ese no es. Bueno, a ver, veamos qué tiene este mensaje. Creo que está bastante porque configuramos en varios días. El 31, el primero, el segundo, el 5 de agosto y ahí sí. Pero hay otro que es el dices de arrendamiento. Véale dónde está. ¿Este? Ese mismo, sí. Creo que sí. Un tabulador, póngale. No, no me cogía. No, es que está de X. A ver, ahí está. ¿Ya? Y esta era la 1.1, ¿no? Sí. Pero debe estar aquí en este listado la 1.1. Veamos. ¿La 1.1 o la 101? La 1.1 era, ¿no? Sí. Pero eso debería estar aquí. Y solamente está desde la 101 hasta la 102. Entonces, ¿cómo es que le pone? A menos del que le ponga como una máquina especial. Pero eso no veo. A ver, sí, muéstrame el archivo de configuración de DHCP. Seguramente ahí. Claro, es que ahí está el host client. Sí, Host así tal client. cual le edité. Ya, pero ¿sabe qué? Entonces muéstreme, haga un IPA en el cliente. Manténgala ahí también. Hágale un ladito
exacto, al lado derecho, exacto. Arrastro esta ventana al lado derecho del Ubuntu. Porque lo que pasa es que quiero fijarme en la dirección MAC. Ah, ok. Eh, ah, A ver, bueno, no, póngale nomás donde estaba mejor, me ubico, donde sería. Ah, es que quiero ver su archivo de configuración en el servidor de HCP. eso sí, estoy intentando abrir. Che, C, P, me tocó. Ya, ahí está una dirección MAC. Póngale, no, ahí déjale nomás. A ver, 08002711 F9B1. Perfecto. Pero sí entienden lo que hizo. Sí, 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 profe, sí lo entiendo. O sea, es que cuando configuré por primera vez, yo le hice tal cual estaba aquí, pero la dirección MAC tengo que configurarle de acuerdo a la máquina que yo necesito, que sea el cliente 1 y que tenga esta IP. O sea, lo estoy, ¿cómo era? Estoy enlazando, o estoy amarrando, creo que era un concepto así encontré. Exacto. Fíjese que el rango que usted tiene para arrendar las direcciones IP son de la 122.168.1.101 a la 122.168.1.105. Pero la IP del Ubuntu no era 1.101, ni 102, ni 105. Era 1.1. ¿Por qué? Porque aquí también se está diciendo que si es que viene un cliente que tenga esta dirección MAC, entonces a ese cliente dele la dirección 192.168.1.1. Por eso es que le dije a menos de que especifique, por eso quería ver esto. Sí, está bien, encontré. Sí, 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 ¿entiende? El Sí, resto, profe, sí, sí. Así que, sí, más o menos nomás, Francisco. Ah, un poco. a ver, pero dígame nomás en qué tiene duda, aprovecha ahorita que hay tiempo. No sé, eso, más o menos ese problema estamos viendo la primera vez que configuramos, porque más o menos también no se activaba y poco a poco moviéndole ya lo sacamos. Bueno, A ver, mejor Francisco, verá, ¿qué tal si yo le digo, a ver, están usando Bing, ¿no es cierto?, en el servidor. Sí. Entonces Sí. ponga escape, num, N-U-M. Enter. Ah, qué raro eso. Pero es que es que no es Bing, entonces. Salga de aquí, por favor. Escape Q. Dele una flecha hacia arriba para ver qué es lo que hizo. Pero ahí está Bing. Ponga Enter. Escape ¿qué sería? A ver, déjeme revisar. Déjeme revisar un ratito. Set number, tal vez. Set number. Sí, set espacio number, sí. Muy bien, ya. A ver. Verá, entonces, Francisco, yo le pregunto, ¿qué tal si es que borra las líneas 16 a 20 y luego reinicia el DHCP? ¿Qué cree que pasaría? En este caso le estaría borrando la IP que muy poco se diría en lo que decimos al cliente, ¿no? Pero ¿qué pasaría con la dirección IP del cliente Ubuntu? En este caso no, como serían ligadas, mejor dicho, no le avanzaría, no se conectaría a una red. ¿Por qué no? ¿Qué sería? Verá que aquí en el archivo de configuración solamente estaría diciendo que cualquier computador que se conecte al servidor de HCP se le va a otorgar una dirección IP entre la 192.168.1.101 hasta la 192.168.1.5. Eso es lo que sucedería. Así que el cliente podría tener una de esas direcciones IP. Como se puso en este caso de la línea 17 a la 20, se escribió eso que está ahí. Entonces dice, a ver, pero si es que viene un computador con una MAC 080027, etcétera, etcétera,
entonces a ese computador se le da esta dirección IP. Pero si no se pone eso, entonces simplemente la dirección IP del Ubuntu debería ser una dirección entre la 1.101 y la 1.105. ¿Sí? ¿Le cacha, Francisco? O sea que si le borro, entonces tomaría otro tipo de IP, ¿no es cierto? Dentro del rango establecido, perdón. Claro, o sea, la IP estaría dentro del rango establecido. A ver, hagamos el experimento entonces, Jonathan. A ver, sí, bórrele nomás, ¿no? O ¿sabe quién? Ponga escape 2.q para salir y luego haga, como es una cuestión de configuración, ponga lentes para salir. Ya, sí, está como profe, se le está congelándose, no cortando. sé si es exacto, no sé si es mi internet o no sé. A ver, entonces, por favor, haga un respaldo de este archivo de configuración. Ya. Stream, ¿no? ¿No? Sí. No, pero dentro del mismo directorio, ¿no? Ah, ok. Entonces, Pero hacer un respaldo significa ponerle el mismo nombre para no perderse, pero añadiéndole una extensión en la punto baja. Entonces, pero le copio un archivo, dhcp.com. ¿verdad? Bueno, realmente, ¿sabe qué? No, está bien. dhcp.conf.bag. ¿Sí? Chuta, se está cortando el internet. Para baj. Bag, con C, no la Ah, F. O la K. O, back. realmente es B-A-C-K. Sí, perfecto, ahí está bien. Enter. Ya. Y ahora sí, Ahora sí. nuevamente vamos a editar este archivo. Bien. Ya ponga ese set number mismo porque a mí me gusta ver los números para poder decirle dónde quiero que haga las cosas. Así que. Yep. Y borre entonces las líneas 17 a 20. ¿Cómo borra? No, Bueno, no. bueno. Bueno, pues bueno, bórrala así. Pero hay un comando que es el dd, ¿no? Ya, Ah, bórrele ok. nomás y después sí, escape wq, ¿ya? Ahí sí reinicie el servidor. Espere. ¿Ya? Veamos qué dirección IP tiene ahorita ¿cree que vaya a cambiar? Veamos, Debería ¿no? cambiar. Ah, bueno, si le apaga y le enciende, ya veamos qué pasa. Ya tiene dirección IP. A ver, veamos cuál es la IP. ¿En el terminal mismo? Como quiera. No, véale ahí mismo. Ya, exacto. Veamos ahí. Sí, cambió a la 103. Perfecto, ya tiene la 103. ¿Sí? Ya no tiene esa dirección 1.1, sino la 1.103, porque ya no le estábamos considerando como un host especial, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, ustedes son el grupo, ¿qué grupo son? El grupo El 1, uno. profe. Grupo 1, muy bien. Ya, listo. Bueno, voy a cerrar ya las sesiones. Y, profe, una duda. El informe lo hacemos tal cual los PDFs que nos mandó, ¿verdad? Sí. Ya, profe. Gracias. A ver cómo salgo de aquí.
Bueno, vamos a quedar ahí. 2 grupos han terminado ya. Así que a los demás grupos les reviso el día martes que me toca con ustedes. ¿Bien? Bueno, un buen fin de semana. Pasen bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Creo que- Hasta luego.